Hola, hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos en este nuevo episodio del podcast Ahora Numérica. Y pues llegamos ya al momento de hablar de la energía que nos propone el mes de marzo de 2025. A nivel astrológico se habla mucho de un tsunami emocional. Empieza un periodo de eclipses que es importante. Hay unas alineaciones ahí que si ustedes buscan, van a encontrar muchísima información, pero también desde la perspectiva numerológica, me parece que es un mes que implica un despertar desde la conciencia y la autenticidad, siendo la autenticidad algo que solo van a ser de la conciencia y la congruencia. Mm, La energía del 3 que siempre es muy chistosona, que siempre es muy activa, creativa, divertida, pues sí, sí está disponible en este mes ese 3, pero no hay que olvidar que estamos en un año 9 y que el año 9 también incluye 3 veces al 3, pero estamos dialogando con una energía de cierre, de fin de ciclo, de caída de estructuras, y eso es muy importante. Y por lo tanto, este mes 3, si bien la energía del 3, que es muy bonita, está disponible, es un mes que nos tenemos que tomar. Voy a decir, nos tenemos que tomar en serio, más allá de que la vida, claro, siempre, incluso cuando la tomamos en serio, hay que disfrutarla. La vida solo es para disfrutarla y vivirla en conciencia. Y ahí es en donde vivirla en conciencia se vuelve muy importante este mes de marzo. Así que, sin prisa y sin pausa, vamos a ello. Marzo llega con la vibración del número 3, una energía de expresión, creatividad y autenticidad que generalmente lo que hace este número 3 es invitarnos a brillar, invitarnos a ponernos en el escenario y en los reflectores de la vida. En el contexto de un año 9, donde los ciclos se cierran, donde las estructuras se caen, este mes de marzo con una energía 3 es una muy poderosa oportunidad para poder dejar de lado las limitaciones que nos autoimponemos y finalmente atrevernos a ser quien realmente somos. Este es un momento para soltar todo aquello que hemos sostenido por miedo al rechazo, a la humillación, al abandono, por lealtad a patrones que nos son ajenos, que son familiares, o, o por la falsa creencia de que debemos encajar en reglas que ya no nos representan. Porque ¿cómo vamos a dejar de ser quienes hemos sido? ¿Cómo nos atrevemos a pensar en ser algo distinto? Marzo en ese sentido nos desafía a mirarnos y reconocer que la autenticidad es la verdad de nuestro espíritu. Que todas estas verdades que nos hemos contado no tienen por qué ser nuestra verdad. La vibración del 3, como energía disponible en este mes, nos puede ayudar a expresar todo aquello que no hemos dicho, explorar nuestra creatividad sin miedo al juicio, reconocer nuestra esencia sin disfraces ni autoengaños. El 3 es el número del niño interior, de la espontaneidad, del juego, pero también del reconocimiento de tu voz en el mundo. Por eso, creo que las preguntas que se abren para este mes de marzo es, ¿qué parte o partes de mí se han mantenido ocultas por miedo al rechazo, al abandono, a la humillación, a la no pertenencia? Y por mantener eso oculto de mí y por haber vivido en ese yo que cumple con todo lo que tiene miedo a vivir, ¿qué sueños he estado postergando? O incluso, ¿qué sueños ni siquiera me he atrevido a soñar? Porque alguien como yo, ¿cómo podría soñar con eso? Y aquí es importante hablar de, de cómo este mes es un mes que nos invita a derribar las limitaciones del ego.
El ego nos ha dicho, el ego que es esta parte de nosotros, nuestra personalidad, ¿no? La persona con la que interactuamos con el mundo en esta realidad material, ¿no? Nuestro ser en este plano. Y ese ego nos dice que debemos ser de cierta forma para ser aceptados. Nos dicta cómo comportarnos, qué partes de nuestra personalidad ocultar y cuáles también potenciar para que cumplamos con lo que nosotros creemos que los demás esperan de nosotros. Y entonces evitar confrontar el miedo a todas estas cosas que decía, ¿no? Al rechazo, al abandono, a la humillación, a la no pertenencia, todas estas cosas que están en el fondo de nuestro inconsciente y que nos han hecho conformar esta persona y esta personalidad, este ego, para poder interactuar con el mundo sin confrontarnos a nuestros miedos. Pero este mes, lo que te va a decir es que le digas adiós a esas limitaciones, que rompas el molde, que rompas, y voy a utilizar la frase que alguien me dijo hace poco. Yo estaba pasando por algo, ¿no? Y por un momento muy complejo, y me dijo, y yo le decía, es que estoy rota, ¿no? Me siento rota. Y me dijo, no estás rota. Lo que se rompió es el lente con el que miras la vida. Pero habrá otro lente. Y así es. Esa es la invitación del mes de marzo, a romper el lente con el que hemos estado mirando la vida. Es un llamado, de alguna manera, a dejar de negarnos a nosotros mismos y a empezar a decir con claridad y a ver con más claridad, esto soy, así vivo, así expreso mi verdad, así camino en este mundo. Durante, o más bien, el hecho de que haya un 9 en este año y que vaya a dialogar con la energía del 3 este mes, lo que nos está diciendo es que cerremos el ciclo de la autonegación. Ya no se trata solo de soltar aquello que ya se nos ha estado diciendo que dejemos atrás. Febrero probablemente nos haya confrontado con nuestra sombra en algunos sentidos, con nuestras partes oscuras, pues sí, con nuestra sombra, con nuestra parte oscura. Y ya no se trata solo de soltar eso, de verlo, de iluminarlo, sino de hacerlo con amor y con confianza, con la certeza de que al ser fieles a nosotros mismos, vamos a empezar a vivir más plenos en el momento presente. ¿Qué pasa con el ego? El ego vive en el pasado o en el futuro, porque se aferra a las creencias que le son conocidas o a los anhelos que aún no le son cumplidos. Porque en medida que nosotros nos justificamos en el pasado o nos proyectamos al futuro, no hay nada que cambiar en el presente. Y el ego, aunque es muy útil y es muy práctico, funciona así. Y lo que tu alma, el espíritu, desea, o más bien anhela, busca, sueña, quiere, necesita, ya parezco Adela Micha, es estar en ti en el momento que estás viviendo. Y no quiero ponerle como nombre a esto mindfulness,
porque no es que tengamos que estar en meditación, no es que tengamos que estar elevados a las alturas. Necesitamos estar en nosotros mismos. Y estar en nosotros mismos en amor y en confianza de que todo lo que necesito en el universo, en el mundo, en mi vida, está aquí en donde estoy. No tengo nada que reclamarle al pasado. No tengo nada seguro en el futuro, pero mi momento presente es perfecto. Tal vez durante mucho tiempo hemos vivido en la sombra, dándole espacio a otros, priorizándolos, priorizando el deber ser de lo que sea, minimizando incluso nuestros talentos y los minimizamos de distintas formas, porque puede ser que no los veas o no los uses, o los conoces y no los usas, pero también puede ser que lo que estás esperando es a que alguien te diga, bravo, muy bien, qué bien lo haces. Y como no llegue ese alguien que llene tu vacío de reconocimiento, entonces no te decides a brillar. Marzo es el mes en el que tienes que dar un paso al frente para subir al escenario de tu vida, siendo genuinamente tú. Es un mes, para poner un poco en contexto, el número 3, en su polaridad desarmónica, puede ser muy egoísta. Y eso puede dañar muchos vínculos en las personas que tienen 3 en sus numerologías. Puede llegar a dañar muchos vínculos. Sin embargo, si nosotros solo vemos el egoísmo en sí mismo también tiene polaridades. Una polaridad que puede ser armónica o una polaridad que puede ser desarmónica. Porque en la polaridad desarmónica actúas desde el miedo a no ser visto, a no ser reconocido. Y entonces solo pienso en mí. Pero en la polaridad armónica, ese reconocimiento de tu ser te permite expresar tu esencia y reconocer tu valía. Y no significa que hoy tengas que decir, qué bárbaro, soy magnífico, fantástico, glorioso, talentoso. Nadie hace nada mejor que yo. No, es que con toda la sombra que tienes, tanta luz puedes dar. Eres el completo, la luz y la sombra. Y en ese entero te reconoces y dices, así, con toda mi sombra y toda mi luz, me subo al escenario de mi propia vida y me convierto en protagonista de mi historia. Ser protagonista de tu historia no significa estar viviendo tu vida para los demás, sino para ti. Soltar esas reglas que te han estado limitando, no para dejarlas ir todas, sino para verlas, repensarlas y empezar a ver qué es lo que tú quieres para ti. ¿Cuáles son las que resuenan con tu verdad interior? Porque tal vez hasta ahora has estado siguiendo estructuras que te asfixian. Y entonces, ¿qué nuevas reglas quieres establecer para ti mismo? Marzo, en ese sentido, puede ser súper retador. ¿Por qué? Porque
tenemos que hacer un viaje interior importante, que probablemente el mes de febrero les haya servido para eso. Y entonces, usar marzo para romper con esos condicionamientos que te hacen sentir invisible al mundo. Tuve que hacer aquí una pequeña pausa, pero les decía, todas esas cosas que te hacen sentir invisible, porque crees que ser auténtico es una amenaza para las normas de tu familia, o que brillar es un acto de arrogancia, o que elegirte a ti primero es un acto de egoísmo, que consentirte a ti primero que a otros va a, va incluso a romper tus vínculos, ¿no? Porque no vaya a ser que me quede solo. Si solo pienso en mí, me voy a acabar quedando solo. Y nada de eso es verdad. Digo, más allá de que verdad es un concepto que es bastante em, ambiguo, por decirlo de alguna manera, hoy, 2025, lo dice la astrología, se ve en la numerología, es muy evidente lo que está pasando. Y es que el universo necesita personas que se expresen con autenticidad, que vivan desde su verdad y que por otro lado estén inspirando a otros a hacer lo mismo. Porque sí, en el ejemplo, en vivir auténticamente y dar ejemplo, la vida se va transformando. El miedo al juicio, al rechazo, a la culpa por ocupar tu propio espacio, de alguna manera han sido cadenas, cárceles que te mantienen o que te han mantenido retenido. Este mes de marzo, yo lo que deseo es que todos puedan darse cuenta de algo, y es que la paz verdadera solo llega cuando somos quien realmente somos, cuando vivimos en la verdad que resuena con nuestro espíritu, cuando dejamos de vivir según expectativas ajenas y empezamos a caminar sobre nuestra propia senda. Es ahí donde podemos encontrar una serenidad que no se va a comparar con ninguna otra. Y ahí les digo, hagan una cosa así, dense un espacio así y vean la paz y la felicidad que nace de ese momento que se han regalado. Si un momento simple en el que se autoden esa autenticidad, esa verdad y ese espacio de ser ustedes mismos se siente así de bien, imaginen una vida viviéndola desde ese lugar. Vivir en autenticidad no significa que todo va a ser fácil, pero sí significa que cada decisión que tomes va a estar alineada con tu corazón. Y ese alineamiento descubriremos que ya no es vivir en una lucha constante, porque ya no estás luchando contra ti. Y cuando dejas de luchar contra ti y te pones en paz contigo, puedes encontrar la paz de ser tú mismo. Marzo es el mes para decirle sí a tu propia luz, para atreverte a ser quien eres, sin disfraces, sin máscaras, sin miedo, sin culpa. Es el momento para soltar todas esas cargas que traes encima de ti, que se sienten tan pesadas. Este es un mes clave
en el año. Es un mes fundamental este año para que puedas abrir un nuevo capítulo de tu historia. Marzo no es como tal el primer capítulo de la nueva historia, pero es el paso esencial para poder empezar a escribir ese nuevo capítulo. Y ese nuevo capítulo es una nueva historia en la que te eliges como protagonista de tu vida, sin disculpas, sin limitaciones, amándote entero, porque la autenticidad es el mayor acto, o tal vez el mayor acto de amor propio. Y este marzo 2025, ese amor que te vas a dar, porque decretamos que este marzo nos vamos a amar a nosotros mismos, este amor propio es la clave para cerrar con lo que ya no queremos que nos acompañe y abrir nuestro corazón a, a una nueva forma de vivir. Te deseo un gran mes de marzo, que todos los aprendizajes que te lleguen desde el amor y logres conectar con tu verdadera esencia. Bye.